Ya finalizando este ciclo temático de la bendición, esta impartición de la palabra que Dios nos ha dado para varias semanas ya, estamos llegando a su término con la bendición material, habiendo comenzado con el sentido, que era la bendición, que es la bendición. Agradecemos al Señor lo que nos ha enseñado, mostrado y revelado, lo cual primeramente nos edifica en forma personal y desde allí podemos compartir con la convicción de ser parte también del proceso de madurez y de profundización que Dios tiene para todos nosotros. Retomemos este versículo de Mateo 6:24, donde la palabra nos dice que nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Esto tiene que ver con lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y en ese sentido, lo que ocupa el primer lugar, ocupa ese lugar, el que determina todo, el que es preponderante. Y esto, amplificándolo un poco, tiene que ver con esa afirmación de que lo que esté primero será lo que amemos, será lo que por lo cual pasará el filtro de todas nuestras decisiones, de todas las cosas. Y lo segundo, ya al no ocupar ya el primer lugar, es de algún modo despreciado o tiene un valor menor que lo que está en el primero. ¿A qué amos se refiere este versículo? Se refiere a Dios o las riquezas. Y si bien hay muchos tipos de riqueza, hemos dicho también de que vamos a graficarlo en lo que hoy día representa todo tipo de riqueza o propiedad, bien material, lo que nos permite acceder a todo tipo de bien de bienestar, material e incluso inmaterial, el dinero. Si bien Dios es dueño de todas las cosas, y ya vimos que en su palabra nos afirma que Él es el dueño de la plata y el oro, y que el dinero, el papel moneda de cualquier nación, también hemos compartido que su respaldo, el respaldo del valor de eso que no tiene valor, es simbólico, es un acuerdo de los seres humanos, lo que se le asigna un valor al papel moneda. Es papel, es un papel, claro, emitido con unas garantías de seguridad especiales para que no pueda ser falsificado. Pero el valor en sí mismo no es, sino que es el valor representativo y esto está respaldado con oro en el Banco Central de cada nación. Ese sistema humano de intercambio que ahora lo abarca todo, es el que representa a las riquezas y eso es lo que nos llama atención Mateo 6:24. Hay otro pasaje en la Biblia en que se habla de lo mismo, que es en Lucas capítulo 16. En este caso vamos a ver una revelación dada al pastor Robert Morris, del cual ya pudimos ver algo cuando él nos compartía cómo Dios le enseñó a dar, cómo Dios engendró en él el don de dar. Y vamos a completar ahora, vamos a incorporarlo en esta parte final de la bendición material con un fragmento de su prédica, que también es parte de su libro, y en este caso se va a referir a Lucas 16, versículos 9 al 15. Yo lo denomino destruir el espíritu de Mamón. Existe un espíritu de Mamón sobre el que Jesús habló y vamos a estudiar y a tratar de destruirlo. Ese espíritu siempre intenta dominarnos, siempre intenta hablarnos y ese espíritu es el espíritu que lucha contra el dar y la generosidad. Entonces vean Lucas capítulo 16, versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos, está hablando Jesús aquí, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. De esto estamos hablando. Él dijo: ustedes se justifican, ustedes intentan justificar su amor por el dinero como el motivo, y ustedes no dan nada e intentan justificar el motivo por el que dan, porque ustedes aman al dinero. Pero Dios conoce sus corazones, los conoce, y de eso estamos hablando, del corazón. Ahora, la palabra mamón aparece 4 veces en el Evangelio. 3 veces en Lucas 16, versículos 9-15 que acabamos de leer. La cuarta es en Mateo, en un versículo idéntico al que leímos cuando Jesús dijo: no puedes servir a Dios y a Mamón. Ningún hombre puede servir a 2 amos. Odiará a uno y será leal al otro, o amará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Entonces, tenemos la otra cita de Mateo que también aparece en el Evangelio de Lucas. 4 veces la palabra mamón. ¿Qué significa mamón? Mamón es una palabra en arameo que significa riqueza. Ese es su significado real, riqueza o prosperidad. Pero venía de un dios sirio. El dios sirio de las riquezas se llamaba Mamón. Y el dios sirio de la riqueza provenía de Babilonia. Y déjenme que les cuente algo de Babilonia. Babilonia significa nacida de la confusión. Eso es lo que significa. Babilonia vino de, y hay mucha gente que no sabe esto, pero en Génesis 12 se menciona que Babilonia se originó en la Torre de Babel. Y la palabra Babel significa confusión. Es cuando Dios bajó a confundirlos. La Torre de Babel surgió por medio del orgullo y la arrogancia de quienes decían: no necesitamos a Dios. Y Babilonia significa nacida o creada en la confusión. Entonces, de Babilonia, de un sistema mundano sobre el que nos advierte en Apocalipsis, de Babilonia proviene un dios llamado Mamón, un dios falso. Y un dios falso es un espíritu. Mamón es el espíritu que está en el dinero. Présteme mucha atención. Mamón no es el dinero. Es un espíritu que descansa en el dinero. Es un dios falso que intenta convencernos de que adoremos el dinero para satisfacer nuestras necesidades en lugar de confiar en Dios. Es ese espíritu. El dinero siempre tiene un espíritu, ya sea el espíritu de Dios o el espíritu de Mamón. Qué importante lo que nos comparte Morris. El dinero siempre tiene un espíritu. Ahí ya hay una decisión. Dios nos dotó la capacidad de decidir, de voluntad. Tú debes decidir si le vas a asignar el espíritu de Mamón al dinero o el espíritu de Dios. Y esto tiene que ver con cómo organizas el uso del dinero, entendiendo en este caso que cuando decimos dinero hablamos de todas nuestras posesiones y propiedades. Vamos a detenernos en algunos elementos espirituales que denota Morris a partir de este origen babilónico. Y Babilonia lo vamos a relacionar, tal como él lo hace, con el sistema del mundo, el sistema mundano, que claramente por este origen tiene una connotación de confusión. Mamón, entonces, relativo a las riquezas. Y este es un espíritu asociado al dinero. Babilonia como sistema mundano no solo aparece en Génesis respecto a la Torre de Babel, sino que también lo encontramos en Apocalipsis 17, versículos 4 y 5. Allí se habla de la gran ramera, la Babilonia, como el sistema corrupto del mundo, el sistema de confusión. Hoy día vivimos esto de la confusión. La confusión es planteada como algo positivo. No se habla de confusión, por supuesto, se habla de libertad, de una libertad que se representa en que en los distintos ámbitos de la vida humana ya no hay solo una manera de ver las cosas, sino que hay muchas. Hay múltiples maneras de ver las cosas, hay múltiples definiciones para las cosas. Ya las cosas no son una y cierta, sino que son muchas y, entre comillas, ciertas. Por ejemplo, la propia identidad sexual del ser humano. Dios la diseñó en 2 géneros, en 2 sexos. Sexo y género
son lo mismo en este caso. Y él diseñó hombre y mujer, mujer y hombre. Los diseñó distintos e iguales. Iguales en términos de la condición humana ideal, la condición antes de que cayera por el pecado de Adán y Eva. La condición ideal es que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Son la parte más preciada de la creación, hechos para señorear sobre toda la creación. Lo distinto, que hombre y mujer son diferentes. Son uno complemento del otro. Completos cada uno en sí, pero complemento del otro. Cada uno necesita del otro. Y en ese sentido también es necesario que sean distintos, porque si no, ¿por qué necesitaría de alguien que es igual a mí? Distintos pero iguales. Y establecidos para constituir desde sí la noción de relación, que es una de las características propias de Dios también. Pero a eso vino el pecado que desconfiguró el diseño original de Dios, y así a lo largo del tiempo hemos tenido que elegir entre vivir bajo los principios de Dios y poder construir en la tierra el reino, acercar el reino en la tierra, o reflejar el mundo. Ese sistema mundano el que nos muestra Apocalipsis 17, 4 al 5 y que comienza en Génesis con Babel. Características de Babel, características que representan este sistema mundano, de las cuales nos tenemos que cuidar: la soberbia. En Génesis 9:4 se edifica la torre de Babel, y esta torre, allí en el versículo 4, los seres humanos dicen: hagámonos un nombre, hagamos fama, hagámonos famosos, tengamos prestigio. ¿Cómo? Construyendo algo que asciende hasta el cielo, que llega hasta el cielo. Por lo tanto, que nos acerca a Dios. Esto es la religión. La religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, cosa imposible. La fe, lo que hace Dios por su gracia a través de Cristo, es acercarse Él a nosotros. Eso sí es posible. La soberbia del hombre tanto es natural, fundada, por ejemplo, en las capacidades del yo mismo, el ego, la autocapacidad del ser humano para edificarse a sí mismo, la falsa autocapacidad. Aparte del ego, también la confianza en cosas que el mismo hombre ha desarrollado, la razón, la técnica, etc. Pero también está la soberbia espiritual, cuando alguien, aún estando en la verdad, cree que es mejor que otros porque Dios te ha entregado mayores capacidades, o te ha llevado a un punto en el cual, comparado con otros que están recién comenzando, quizás tienes más capacidad espiritual. Toda soberbia es mala. Recordemos que el problema comienza cuando aquel ensoberbecido ángel, arcángel o querubín, más bien, dice: quiero estar allí sentado donde está Dios, quiero ser como Él, quiero ocupar su lugar. Lucifer. La soberbia, un problema asociado, el que cree que porque posee dinero lo puede todo. El dinero nos lleva a pensar eso, ¿no? El dinero todo lo compra. Confusión. La confusión de lenguas. Dios produjo la confusión, pero la confusión en realidad comenzó en el corazón del hombre, cuando pretendió hacer lo que no debía, para lograr lo que no podía. En Génesis 9:7, las lenguas son confundidas. Allí entonces entendemos esto. Se produce por un efecto que surge primero en el corazón del hombre, pero Dios lo refleja en este caso en las lenguas diversas, las que ya no se entienden. No era así hasta antes de la Torre de Babel. Esto es bien importante porque la Torre de Babel era un zigurat. Arqueológicamente, históricamente, hoy día sabemos que una edificación importante en la arquitectura, en la cultura mesopotámica, babilónica y asiria, eran los zigurat, que son como las pirámides de Egipto, las pirámides de América Antigua, las pirámides de China. De hecho, antes de que se construyeran las pirámides de Giza, la de Keops, Kefren y Miquerinos, que una de ellas, la más alta, fue el edificio más alto del mundo hasta que
llegó el mundo moderno y luego contemporáneo, la construcción antes de esas pirámides, o al menos contemporáneo a ellas, más alta del mundo fue el Zigurat de Babilonia. Y se cree hoy día que a lo que se refiere la Torre de Babel es ese Zigurat de Babilonia. De ese lugar mundano, de ese mundo mesopotámico, de ese sistema mundano babilónico, fue sacado Abraham. El Génesis nos dice que Dios le dijo que saliera de su territorio, de su familia, y caminara, se dirigiera hacia donde Dios le iba a mostrar. Abraham tuvo que tener fe para salir de ese sistema y entrar al sistema de Dios, al sistema de la fe, al orden de Dios. ¿De dónde sacó concretamente Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos, eso nos dice Génesis. Y Ur era otra ciudad mesopotámica. Tal como Babilonia, estaba Ur, donde también había un Zigurat. Dios nos saca del sistema del mundo, del sistema de confusión, del sistema en que el hombre se vuelve soberbio para traernos a su propio diseño. Pero la verdadera palabra, no la palabra de confusión, es la que nos saca de ese mundo. Otro aspecto importante que surge de aquí es la habladuría, que etimológicamente viene de allí de Babilonia. De Babilonia viene el balbucear. Deben haber oído ese término, balbucear, que es como decir, se parece al lenguaje comprensible, pero no lo es. Es como los bebés balbucean. Y algunas personas que no saben hablar bien o no quieren que se entienda totalmente lo que están diciendo, balbucean, dicen medias palabras. También cuando decimos lo que me dijeron era puro bla bla. Eso del bla bla o balbucear viene de Babilonia, de esta confusión de las lenguas. De hecho, quisiera citar a 2 de Pedro 2, versículo 18, y antes de leer el versículo, indicar que 2 de Pedro 2 nos habla, para tener el contexto de este versículo, nos habla de los falsos maestros y profetas. Miren, esto de la palabra de mentira también se va a colar en la iglesia, se va a colar en ella, y ya nos advierte de ello la escritura en esta carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2.8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Perdón, estoy leyendo el 2.8, era el 2.18. Segunda de Pedro 2.18 nos refiere a esto de los falsos profetas. Y allí dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos que hablan palabras infladas, o sea que se ven como grandes, ampulosas, pero no lo son, y vanas, o sea que se pierden, se deshacen, no perviven, convencen apelando a las emociones, a los afectos, y esto lleva a error. Habrá muchos, y los hay en este tiempo, que incluso usando la palabra de la Biblia nos van a querer confundir y nos van a llevar a mentira y a error. Todo esto viene del sistema del mundo, todo esto viene de Mamón espiritualmente, y el sistema de las riquezas, el sistema monetario en particular, tiene mucho de mentira y de falsedad. El tema, pues, con el cual vamos a cerrar, tiene que ver con cómo Dios organiza las finanzas del reino, cómo Dios sostiene en medio de este mundo caído, redimiendo también las estructuras de este mundo caído, tal como nos redimió a nosotros y redime cada día nuestra vida. Él es capaz de redimir las estructuras del mundo caído para que sean saneadas y sean dirigidas a los propósitos del reino. Vamos a revisar pues cómo diezmos y ofrendas y primicias son más que un tema de dinero, un tema del corazón, un tema de la transformación necesaria en nuestro corazón y por lo tanto requieren revelación. ¿Qué es el diezmo?
Es importante que sepamos qué es el diezmo, porque se discute tanto, se discute si sigue vigente o no, se discute qué es, para qué es, a quién le corresponde el diezmo. Y ha sido también, como tantas cosas, tan mal usado. El diablo se fascina y se dedica a desvirtuar las verdades de Dios, de modo que se oscurezca el entendimiento de sus hijos y bueno, más aún de los incrédulos, y no puedan comprender los principios que hay detrás y cuál es el sentido verdadero de las cosas que Dios ha creado. El diezmo, pues, y en esto yo aprendí mucho, debo reconocerlo, se profundizó y se amplió mi comprensión de estas cosas. Si bien a mí tempranamente se me reveló el diezmo, y se me reveló como una convicción, ni siquiera entendiendo qué era, sino que recibí, lo entiendo y lo debo decir así, de Dios, porque no fue que nadie me lo dijera incluso, que debía diezmar. Y yo desde muy temprano que me convertí, comencé a diezmar y lo hago hasta el día de hoy. Nosotros como familia diezmamos al pastor Dionisio y jamás hemos tenido un problema, un conflicto con diezmar. Incluso cuando a veces hemos diezmado a quien nos ha generado dudas respecto a su actuar. Nosotros entendemos que el diezmo es un compromiso con Dios y que el resto es responsabilidad de quien lo recibe. Pero no entendía yo que el diezmo era un impuesto y necesitamos y debemos entender qué significa esto y qué es y para qué es el diezmo. También necesitamos saber cómo se manifestó en el Antiguo Testamento, o sea, antes, especialmente aquí el diezmo como prescripción para Israel, el pueblo elegido, quienes fueron primero esclavos y Dios convirtió en un estado, en una nación, con todo lo que requiere una nación. Y también necesitamos conocer y entender cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento, o sea, hoy. Cómo se manifestó el diezmo y cómo se manifiesta. Con esto ya estamos diciendo que el diezmo sigue vigente, aunque haremos algunas precisiones de cómo entendemos esto a la luz de la palabra. El diezmo es un impuesto. ¿Y qué son los impuestos? ¿Qué son y para qué sirven los impuestos? Son 3,500 pesos. Aquí tiene. Gracias. Espere para darle la boleta. Así nomás, no se moleste. No es ninguna molestia, es mi deber. Es que estoy apurado. Vecino, debiera darse el tiempo y esperar la boleta. ¿O usted no quiere que hayan mejores carreteras, más educación, hospitales, salas cuna? ¿Qué tiene que ver una mísera boleta con un hospital o la educación de los niños? No junta ni pega. Juan, lo que dice Sandra junta y pega. ¿O cómo crees que el Estado financia la educación pública, construye puentes, alumbra las calles, etcétera? ¿Con una boletita? Con los impuestos que cada uno de los ciudadanos aporta. Pon atención. Los impuestos son contribuciones, es decir, pagos que todos los ciudadanos hacemos para que el Estado pueda hacer cosas que nos benefician a todos y que pueden hacer crecer el país. En Chile, los impuestos proporcionan aproximadamente un 75% de los recursos con que año a año el Estado financia los gastos e inversiones en materia de salud, educación, previsión, vivienda y otros gastos sociales. Es importante que las personas tengan una conciencia ciudadana fiscal, defendiendo los recursos que nos pertenecen a todos, mediante el pago y la no evasión de los impuestos. Esta conciencia ciudadana fiscal se debe inculcar desde niños. ¡Chúngalas! Lo de los impuestos es realmente importante. Quizás cuántas cosas se dejaron de hacer por mi ignorancia. ¡Soy un monstruo! No exagere, vecino. Mucha gente no está informada y por eso actúa como usted. Pero ahora que sabe, estará más atento en cumplir con su deber y velar porque otros también lo hagan. Podríamos juntarnos a hablar más sobre los impuestos. ¿No le parece? ¿Por qué no? Don Olegario, voy a llevar algunas cosas más para agasajar a mi vecina. Y, por favor, deme la boleta. Me encanta esto de la cultura fiscal ciudadana. Consuma bien, viva mejor. CERNAC, Gobierno de Chile.
tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia, del reino, y esto tiene que ver con la ley, con el Estado. Bueno, pues tiene mucho que ver, porque si leemos con detención las Escrituras, vamos a reconocer que se nos dice que somos ciudadanos con doble ciudadanía. Somos ciudadanos de la nación en la cual hemos nacido y debemos ajustarnos a las leyes de esa nación. Pero también somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Embajadores, de hecho, de ese reino. Tenemos esa doble ciudadanía y se nos llama a que tengamos un comportamiento. Esto tiene que ver con la ética cristiana, con la moralidad cristiana, con los modos de comportarnos. Y se nos llama a que seamos fieles con la legalidad de donde Dios determinó que naciéramos. Dejémoslo más claro aún. El diezmo de Israel en el Antiguo Testamento, el diezmo para la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, que hoy ha sido ampliado a todo pueblo y nación. Antes las promesas de Dios eran solo para Israel. Pero siempre el plan de Dios fue que fueran para todos, a través de Cristo. Pero en aquella época en la cual el pacto era con Israel, la del Antiguo Testamento, la realidad del diezmo como impuesto es que este no era un 10%, pues se componía de 3 partes. La primera parte era el 10%, el diezmo cuya función era el sostenimiento del Estado teocrático. Israel, si bien tenía rey, recordemos en Samuel, y el pueblo pidió rey, Dios le había dado jueces y sacerdotes, principalmente sacerdotes, porque él gobernaba a su pueblo. Pero bueno, él aceptó lo que le pidió el pueblo e ungió un rey, Samuel, luego David, pero estos eran ungidos por el profeta. El gobierno teocrático seguía vigente. De hecho, una de las tribus no ejercía ninguna función económica, no producía nada. Su función era ser sacerdotes. Tenía a su cargo todo el sistema de sacrificio, el sistema de la ley, que regía en el Antiguo Testamento. Como no trabajaban, debían ser sostenidos. Para eso el pueblo de Israel pagaba un impuesto, que era el 10%, para sostener el sacerdocio. Esto es bien importante porque de aquí vamos a derivar algo para la vigencia del diezmo en la actualidad y en el Nuevo Testamento. Pero junto con ese 10% para el sostenimiento de los sacerdotes del Estado teocrático, y bueno, los estados nacionales hacen lo mismo. Los impuestos son para sostener lo que hace el Estado, que no lo hacen los privados, que no lo hacen los que producen y lucran. No solo obtienen para sí, sino que obtienen ganancias. Y esas ganancias son para sí, no son para otros. Quien garantiza la equidad y suplir la necesidad del que no tiene es el Estado. En aquella época, y en el contexto que estamos hablando, el Estado de Israel suplía las necesidades de alguien que cumplía la función para el Estado, los sacerdotes, y después veremos cómo se suplían también las necesidades de los que no tenían. Pero también está esto otro que es muy importante, porque tiene que ver con un principio de Dios para la administración de tu riqueza, de tu dinero. Que el diezmador, el que entregaba este 10% como impuesto para el Estado, también apartaba un 10% para ahorro, que era para sí mismo. No era para el Estado, no era para otros, era para sí mismo. Dios le mandaba apartar un 10% para cuando hubiera necesidad. Esto es la previsión. ¿Recuerdan aquellos versículos sobre las hormigas? Cómo ellas guardan cuando sobra para cuando no va a sobrar, cuando haga falta. Bueno, ahí se nos enseña también que este es un principio, el del ahorro. Creo que todos, y especialmente en países como el nuestro, adolecemos de esto. No tenemos cultura de ahorro. Este era un principio del inicio del capitalismo, el buen capitalismo, no el actual, que es el feroz. El capitalismo que se inspiró en los principios del protestantismo, el capitalismo puritano, inspirado en los principios protestantes.
en el cristianismo protestante, donde el ahorro era un principio. Y esto es algo que deberíamos incorporar en nuestra vida. Y el ahorro, no tengo que tener más para ahorrar, tengo que empezar a aplicar el principio ya. Debo reestructurar mis finanzas hoy. Desde ya debo empezar a ahorrar. Entonces ya no es un 10, es un 20%. Pero además, cada 3 años se aplicaba otro 10%. Y esto hace un 3,3%. 3,3%. Ese 3,3% era para huérfanos, viudas, todos los que estuvieran en necesidad. Con esto nos damos cuenta entonces que el impuesto que pagaba Israel, bueno, además está el diezmo del diezmo, que es el que pagaban los levitas. Hoy día, por ejemplo, Dionisio, que es sostenido por el diezmo, él también diezma. Él entrega un 10% a quien está como cobertura sobre él. En este caso, el pastor Chelo de Pichilemu. El diezmo del diezmo, pero ese es exclusivo para los sacerdotes. Pero en general, Israel, el impuesto que pagaba en la época del Antiguo Testamento era un 23,3%. Por lo tanto, aunque lo llamamos diezmo, y es la base que tiene que ver con el sostenimiento del sistema de gobierno de Dios, que eran los levitas, la tribu de Leví, y el sacerdocio levita, y al sumo sacerdote también, ese era un 10%, pero el total era un 23,3%. Si siguiera vigente el diezmo en esas mismas características, no sería el 10, tendría que ser el 23,3%. Entonces ya tenemos ahí una aclaración. Pero ya veremos que el diezmo sigue vigente de un modo, pero muy distinto al del Antiguo Testamento. El diezmo de Israel, entonces, ahora lo presentamos con su fundamento. En la imagen anterior vimos cómo se configuraba, de qué estaba constituido y para qué era. Pero acá está el fundamento. No vamos a leer los versículos, solo los voy a mostrar respecto al diezmo para sostenimiento del Estado teocrático. Los levitas, está en Números 18:21 y Nehemías 10:37. En cuanto al diezmo anual para el diezmador, el ahorro está en Deuteronomio 14, versículos 22 a 24. En cuanto al diezmo trianual para huérfanos, viudas, etc., está en Deuteronomio 14, 28 al 29 y Deuteronomio 26, versículos 12 y 13. Este es el fundamento entonces de lo que estoy afirmando sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, el diezmo hoy, que lo debiéramos buscar, escudriñar en el Nuevo Testamento. No es que nosotros hagamos interpretación nuestra, tenemos que fundarlo en la verdad escritural, en la Biblia. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? Ya no es un impuesto. Vamos a ver que sigue vigente una dimensión del impuesto, pero no la del Estado de Israel. En el Nuevo Testamento Israel ya es una provincia romana, no es un estado independiente. De hecho, el año 70 desaparecerá como tal cuando el templo sea destruido por las legiones romanas, el templo de Jerusalén. Pero en la época de Cristo, los años en que él vivió, Israel era una provincia romana. Además, antes de que llegara Cristo, Dios había dejado hablar por 400 años. Entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo pasarán 400 años de silencio de Dios. Ningún profeta se levantará para hablar al pueblo elegido. Pero sí se habrá preanunciado insaciablemente la llegada del Mesías, de Cristo Jesús. Y él dice, dar. El diezmo ahora es dar. Si recuerdan cuando recurrimos a la revelación de Robert Morris y una vida llena de bendición, como es la prédica que él nos ha compartido, que también tiene forma de un libro, él nos explica cómo Dios engendró en él el don y la capacidad de dar. Dentro de eso hay que entender hoy día el diezmo. Pero veámoslo a partir de esta palabra que está en 3 de los 4 evangelios. Y está en 3 porque el cuarto evangelio, que es el de Juan, es mucho más teológico.
Se refiere mucho más al tema de la divinidad de Dios. Por eso algunos temas como estos quedan fuera. Pero en los otros 3 evangelios se cita esto que vamos a leer aquí, que está en Mateo 22, versículos 15 al 22. Dice aquí: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se inscribe esta afirmación? Los fariseos quieren engañar a Jesús, quieren hacerlo caer en una trampa. Y la trampa es que los judíos debían pagar impuestos a Roma. Y entonces aquí había distintas interpretaciones, era aceptar la autoridad del César o no. Y respondiera lo que respondiera Cristo, lo más probable, en la lógica de los fariseos, es que iba a quedar mal. Si respondía que no había que pagar impuestos al César, iba a contravenir lo que imponía el Imperio Romano a la nación, al Estado de Israel de aquella época, convertido en una provincia romana. De hecho, uno de los discípulos de Cristo había sido cobrador de impuestos, un judío que cobraba impuestos a los judíos para entregarlos a Roma. Por lo tanto, era visto por muchos como un judío despreciable. Y él lo encuentra precisamente cobrando impuestos en la calle. Se produce un diálogo allí. Este judío decide seguir a Cristo y desde el inicio de la conversación hasta que Cristo lo invita a seguirlo, los otros discípulos no logran entender y se sienten contrariados con todo esto, que un judío traidor, cobrador de impuestos para Roma, ahora sea parte de ellos o pueda entrar en conversación con Cristo. Bueno, Cristo hizo eso muchas veces, rompe el esquema y lo va a hacer ahora, porque si por otro lado afirmara que sí hay que pagar impuestos, estaría echándose encima a los judíos, estaría contrariando a los judíos. Pero él da esta respuesta, les dice: muéstreme un talento. Y no es que les pida que le muestre alguna habilidad especial, sino que lo que se está refiriendo es a la moneda romana, que se llamaba talento. Y le dice: ¿qué hay? ¿Qué figura hay allí? Y es esta la figura que había en los talentos de la época de Cristo. La figura, el rostro de César, el emperador romano. Entonces Cristo dijo: dad al César lo que es del César. Si esa moneda tiene la cara de César, es de César. O sea, paguen los impuestos. Pero también den a Dios lo que es de Dios. De aquí deducimos entonces claramente que ya Cristo dijo: cumplan las obligaciones del lugar donde viven, paguen los impuestos. Porque ¿para qué son los impuestos? Para lo mismo que son hoy, eran en esa época. En esa época construir carreteras, acueductos, generar todo el sistema de la paz romana, del auge económico, de la protección, de la seguridad para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos. Y para todos los que estuvieran dentro del imperio. Aún los que no eran ciudadanos, incluidos los esclavos. Entonces, la función del impuesto era la misma. Y Cristo dice: cumplan con eso, sean buenos ciudadanos, cumplan con las obligaciones que les corresponden, den el ejemplo, pero también den a Dios lo que es de Dios. Veamos qué es lo que es de Dios, el diezmo hoy. Es de Dios que seamos buen ejemplo para los demás y que cumplamos con los impuestos, que no hagamos trampa, que no contratemos contadores que puedan arreglar la contabilidad para ganar, que no evitemos la boleta para que nos salga más barato lo que compramos y dejemos de colaborar, de contribuir, acuérdense, contribuciones, impuestos o contribuciones, contribuir para los que necesitan. O sea, y miren, incluso en el sistema mundano, en el sistema incrédulo, hay una manera de asegurar dar, el principio de dar, para los que le hace falta. Pero también se refuerza esto en términos de obedecer a las autoridades. Eso está en Romanos 13, 1 y 2 y Romanos 6. Es importante leer también el versículo 6, porque si leemos solo 1 y 2 vamos a tener un entendimiento limitado de lo que se nos dice respecto a obedecer a las autoridades. Porque no hay que obedecer a las autoridades cuando éstas contravienen los principios de Dios. Un claro ejemplo fue lo que hizo Hitler en la Alemania nazi,
pidiendo juramento de fidelidad al Führer por sobre incluso el juramento de fidelidad a Dios. Y allí, bueno, pueden ver la película sobre Dietrich Bonhoeffer y todo el conflicto de la iglesia luterana en aquella época. Cómo unos lo resolvieron, entre comillas, de una manera y otros de otra. El obedecer a las autoridades tiene que ver con esto. Y está allí, ¿no? Es parte del cumplimiento. No le robe al Estado ni a Dios. Esto lo encontramos en Malaquías 3, 8 y 10. Y aquí ya no solo es no le robe al Estado, sino que también no le robe a Dios. Recordemos que todo es de Dios. Todo es de Dios. Por lo tanto, Él nos entrega para nuestro disfrute algo que es de Él. Y nosotros creemos que es nuestro. Llegamos a convencernos que es nuestro. Que hemos trabajado, que nos hemos esforzado para que sea nuestro. Y ya vimos en uno de los temas anteriores, en esta serie, que Dios nos da la capacidad de trabajar. Él renueva nuestras fuerzas para que podamos tener lo que Él nos da. O sea, Él nos da todo para que tengamos lo que tenemos, pero es de Él. Por eso, cuando veamos lo que Él nos pide respecto a parte de eso que nos entrega, y si no lo cumplimos, es esto, es robarle a Dios. Pagar tributo, sea al sistema del mundo, cumpliendo la ley, o a Dios, debe ser sin hipocresía. No debe ser cínicamente, no debo hacerlo para que me vean haciéndolo, para satisfacer mi fama, la apariencia, o por compromiso. Tiene que ser algo sincero, tiene que ser algo que, por eso hablamos de que tiene que ver con el corazón, tiene que ser parte de la transformación que Dios hace de mi corazón, tiene que ser a partir de una convicción. Entonces, también esto de pagar tributo tiene que ser con convicción. Ahora, como es una obligación, hay que hacerlo. Y así lo hacemos. Si usted no paga los impuestos, una consecuencia va a tener, ¿no? Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso, no le robe al Estado ni a Dios. Pero tampoco sea hipócrita, no lo haga solo por apariencia. O no lo haga en lo que se ve, en lo tangible, y deje de hacer lo que no se ve. El comino, el eneldo, la menta, y no lo haga en la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo hoy debe ser comprendido a partir de que el sacerdocio cambió y cambió la ley. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Ya no rige el antiguo sacerdocio, el sacerdocio levita, el que requería sacrificios constantes para el perdón de los pecados, el que requería un sumo sacerdote, un conjunto de sacerdotes y de levitas, un templo construido por manos humanas, sacrificios de animales, etcétera, constantemente. Porque ya ocurrió el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, inmolado, puro, sin pecado alguno, Cristo Jesús. Y allí se consumó la ley. Cristo dice que Él no vino a abolir la ley, vino a consumarla, a llevarla a su máxima expresión, a cumplirla completa. Por eso ya cambió el sacerdocio y cambió la ley. Y esto va a transformar el diezmo. Si hay un mayor y mejor sacerdocio, como nos lo declara Hebreos 7, ya no se requiere esta casta sacerdotal. Todos somos reyes y sacerdotes, nos dice la Escritura. Todos somos sacerdotes, no como en el cristianismo católico, que hay un grupo de personas que están consagrados como sacerdotes y los demás son fieles. En el cristianismo protestante todos somos sacerdotes, ya no requerimos un mediador hombre porque el mediador es Cristo. Ya no requerimos confesar nuestros pecados ante un hombre, un sacerdote, los confesamos directamente ante Dios, tenemos acceso directo a Dios. El tema de los pastores es distinto, tiene otra función y por eso los pastores no son distintos en esencia a los otros creyentes, sí en función. Esto implica un mayor y mejor compromiso. Este cambio de sacerdocio
por la calidad, si hemos entendido verdaderamente cuál es la obra de este nuevo sumo sacerdote que hizo el sacrificio por una vez y para siempre por nosotros, por todos nuestros pecados, perdonándolos todos y llevándonos a vida eterna y acercándonos nuevamente a Dios, dándonos acceso directo al Padre, entenderemos que esto es mayor y mejor. Por eso aquí hemos puesto varios versículos. No los vamos a leer ahora, les invito a que ustedes los lean y pidan revelación, porque esto es clave. Al haber un mayor y mejor sacerdocio, un mayor y mejor sacrificio, este dictamen, esta ordenanza para la administración de las finanzas, para el reino, para la iglesia, es mayor aún. Pero tiene otra naturaleza. Ya no es la obligación externa del impuesto, sino que es el don de dar. Cuando hay este entendimiento que podemos encontrar en Jeremías 31:33, Romanos 2:15, Oseas 6 y 7, Mateo 9:13 o 12 del 7 al 8, vamos a entender que realmente es mayor y mejor el compromiso que Dios espera de nosotros. Para eso debemos soltar las ataduras de nuestro amor por la riqueza. Debemos ser desatados. Quizá usted diga, yo no amo la riqueza, pero la verdad es que cuando pongo mi confianza en que voy a tener para poder hacer, no estoy poniendo mi confianza en que Dios va a permitir que yo haga, tenga o no tenga, si lo que debo hacer está en la voluntad de Dios, que es lo que debiera dar, y no en mi voluntad. Eso tiene que ver con qué decisiones he tomado en mi vida. 2 Corintios capítulo 9 nos habla de manera muy completa qué significa esto de soltar las ataduras de nuestro amor por la riqueza. Y esto es fundamental, ¿no? Porque producto de las experiencias que hemos vivido, producto de lo que nos ha sido modelado, lo que hemos visto en otros, nuestros padres, maestros, todos los sistemas del mundo, se ha formado en nosotros conceptos, hábitos, conductas. El capítulo 9 de 2 Corintios comienza diciendo: cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba. No debiera escribirles de esto, pero debo hacerlo finalmente porque falta entendimiento. Pero también dice que conoce una buena voluntad de la cual él se ha jactado en otros lugares, y es la propensión a dar para otros. Y allí deben ser soltadas estas ataduras entonces, porque a veces resurgirán o no nos damos cuenta que están obrando allí de manera inconsciente. Veamos tan solo lo que hacemos respecto al cumplimiento de los impuestos como obligación legal que tenemos y es ineludible. Resumiendo entonces, los diezmos y ofrendas hoy significan que debemos pagar al Estado al que pertenecemos los impuestos, confiados en el fundamento de ello, más que en lo que haga el propio Estado y el gobierno. Eso tendrán que dar cuentas a Dios. Y cuando haya que dar cuenta debiéramos tener temor y temblor. Pero quien no lo haya hecho bien, nosotros debiéramos estar confiados porque hemos hecho lo que debíamos hacer. En cuanto a las ofrendas, ya vamos a reforzar lo que tiene que ver con el diezmo para el reino y para la iglesia, porque ahí estábamos hablando de los impuestos. En cuanto a las ofrendas, y vamos a seguir usando el término diezmo para un tipo de ofrenda, para un tipo de dar. Porque en estricto rigor deberíamos decir de que el diezmo es reemplazado por el dar. Pero hay una función del diezmo que debemos entender como necesaria. Y si somos parte del reino de la iglesia, verdaderamente obligatoria. Obligatoria, pero con una convicción forjada en el corazón por revelación de Dios. Las ofrendas se dan a la iglesia para predicación y extensión del reino. Ahora, esto ocurre porque hay quienes que están dedicados a eso. Entonces son dadas a quienes están dedicados a eso, para que cumplan esta función. Las ofrendas se dan por convicción y comprensión de los principios de Dios. Damos a la iglesia, al reino, para el reino, en personas concretas, porque si no,
cómo operaría esto para el sostenimiento de la iglesia, para la extensión de la iglesia, para el cumplimiento de los propósitos que Dios transmite a quienes están a cargo del gobierno de la iglesia, entendiendo que el gobierno de la iglesia como cabeza está en Cristo, cosa que también hemos visto en otras ocasiones. Se dan de corazón, no por obligación. No se dan por emoción. No tiene que haber una emoción para eso. Decimos que se dan de corazón porque el corazón ha sido sujeto a los principios. Quizás yo puedo tener todavía algunas dudas o resistencias, pero cuando he comprendido el principio, sujeto mi corazón al principio y me sujeto a la verdad de Dios y lo hago con convicción. Es la única manera de que haya paz en mi corazón, incluso cuando se levanten dudas, cuando mis ojos, mis oídos den lugar a cosas que no debo dar lugar y se levante resistencia en mi corazón, yo sujeto eso por la convicción del principio al cual he dado lugar en mi corazón, en mi mente, en mi alma, sujetándola al Espíritu. Hacemos un cambio en el título, pues, entonces. Ya no son diezmos y ofrendas, en términos literales, aunque vamos a seguir utilizando el término diezmo como a modo didáctico para entender la función de una de esas formas de dar. Y son primicias y ofrendas. ¿Recuerdan los principios que nos mencionó Morris y que tomamos un fragmento de su prédica en una sesión anterior? El principio de la primogenitura y de los primeros frutos. De allí surge entonces lo que apartamos para poder dar. De entender ambos principios. Un principio fundamental sobre todo esto y anterior a todo esto y que lo hemos venido viendo a lo largo de todo este tema de la bendición es primero lo primero. Dios es primero. Dios es primero en todo y si lo es en todo, también en esto. Respecto a eso, de Dios primero que todo, tenemos Éxodo 23:19, Proverbios 3:9 al 10, Romanos 11:16, 18, Romanos 8:23, Santiago 1:18. Hay muchos versículos más, yo solo estoy colocando algunos, no los vamos a leer ahora. Le invito también a que usted los pueda leer, escudriñar y pedir revelación de esto, para que verdaderamente este principio fundamental esté antes y sustente a todos los otros que se refieren a las riquezas y al dinero. Pues Dios es primero, de Él viene todo, de Él es todo. Todo, absolutamente todo. Allí están, luego de ese principio de primero lo primero, el de primogenitura. Y la primogenitura es Cristo. Cristo el primero, el primer hijo, el unigénito, que se volvió el primogénito cuando nosotros pudimos ser también hechos hijos. Y el primogénito es lo primero que da Dios. Ya vamos a ver eso. Luego que somos hechos hijos, podemos dar frutos, podemos fructificar. Se creó todo, lo vimos día por día, Dios creó todo. Nos creó a nosotros, nos entregó todo para nuestro disfrute, nuestro usufructo. Y dijo, creced y multiplicaos, dad fruto. Ese fruto puro es sacrificado, los animales, que son sacrificados para redimir a los otros animales que en los que me voy a quedar. Los impuros son redimidos por el que sacrifico, que es puro, el mejor animal. O la primera parte de la cosecha. Y el resto de la cosecha es redimida por la primera parte. ¿Y qué hago con ese animal sacrificado o esa parte entregada? Lo sacrifico y lo entrego a Dios, el que es primero de todas las cosas. ¿Para qué ofrendamos? Ofrendamos para el sostenimiento de la iglesia, Malaquías 3:10. Ofrendamos para la función pastoral, Efesios 4, 11 y 12, 1 Corintios 9, 14, Gálatas 6, 6. Sea que el pastor esté a tiempo completo, obvio, ahí ya no hay que dar más razones, creo yo, o que esté a tiempo parcial, se ofrenda para la función pastoral. Para las misiones, si tú no eres misionero, si eres misionero vas a recibir el resultado de que hay otros que cumplen este principio. Y si no eres misionero, tú puedes aportar a las misiones
ofrendando para ellas. 1 Corintios 16, 1 al 4. Como congregación lo hemos hecho, así que te puedes sentir parte de ello. Pero quizás Dios te quiere llevar a hacerlo sistemáticamente con algún misionero. O quizás tus hijos o tú mismo seas llamado al campo misionero y vas a requerir que este principio sea cumplido por la iglesia. Para los predicadores del Evangelio, pues no solo se predica en cada reunión de las congregaciones, sino que también son enviados los predicadores, maestros, incluso los pastores a llevar palabra a otras iglesias, a otras congregaciones. Lo encontramos en 1 Timoteo 5:18, en Gálatas 6:6 nuevamente. Para los necesitados, nosotros queremos trabajar con gente en situación de calle. Hemos ayudado con las ofrendas a personas con situaciones de salud u otros tipos de necesidad. 1 Juan 3:17, 1 Timoteo 6:18-19, 1 Corintios 13:3 nos hablan de esto. Para eso son las ofrendas. Cuando hablamos de sostener la función pastoral, vamos a seguir utilizando el término diezmo, porque cumpliría la misma función, pero la esencia cambió. Ya no es un impuesto, ahora es la capacidad de dar. Quiero terminar con 2 de Pedro 2:18, en la cual ya habíamos visto, se nos previene de lo que ha de ocurrir en estos tiempos y el mal uso de la palabra para engañar, para confundir, para balbucear, para puro bla bla. Y se ha hecho mucho de esto para dañar lo que es el uso de la riqueza, el gobierno financiero de Dios para la extensión del reino. No solo para satisfacer mis necesidades, que ya lo hemos visto con anterioridad. Dios provee todo para que estén satisfechas mis necesidades. Y tengo que entender cuáles son verdaderamente mis necesidades, no las que genera este sistema mundano, que son crecientes y absorbedoras y que lo engullen todo, tal como se describe que funciona Mamón, esta sociedad de consumo y de desecho, sino que como Dios nos enseña. Y esta prevención es para que nadie les engañe sobre este tema del diezmo, porque hemos dicho lo que es el diezmo, pero ¿qué no es el diezmo? ¿Qué no es el dar? No podemos transar con la verdad. Y hoy estamos haciendo eso, tenemos que decir la verdad. Dios tiene un diseño para el uso de la riqueza, de tu riqueza, del dinero, en cuanto a tu participación de la iglesia y del reino. Tú debes colaborar con eso, pero debes hacerlo por convicción. Y esto debemos decirlo, no debemos transar con la verdad. No debemos tampoco manipular emocionalmente para que tú des. Debe ser por convicción, es algo que Dios hace, que el Espíritu Santo hace en ti. Si no, mejor no des. Lo decimos, ya. Si tú has dado ofrendas porque todos se paran a dar, porque no quieres sentirte observado, juzgado, no la des. Si no hay una convicción, pídela, porque es necesario que la tengas. Es bueno que la tengas. Pero si no la tienes aún, no lo hagas, porque eso es solo cumplir formalmente. Y Dios no lo quiere. No sirve así, no funciona así. Y tampoco funciona que seas manipulado emocionalmente, que te toquemos las emociones, el corazón, o manipulemos tu razón a partir de las emociones para que des. Debes dar por convicción. Tampoco debemos poner carga con el dar. No debe ser una carga. Dios dice en la Biblia, en su palabra, que Él ama al dador alegre, al que da no con dolor, al que da con alegría, porque ha entendido lo que significa el dar. Dios ama al dador alegre, porque debe ser transformado tu corazón. Debe ser transformado tu corazón. 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. No existe esto de pactar con Dios. La iglesia de la prosperidad, demasiadas iglesias que finalmente adoran el dinero, manipulan emocionalmente, ponen carga sobre ti porque te hablan constantemente. Una cosa es no transar con la verdad y otra cosa es insistir hasta la majadería para convencer por saciedad y no por convicción del Espíritu. No existe pactar con Dios, este es otro engaño. Si tú tienes necesidad, si tú tienes aspiraciones, ofrécele algo a Dios y Él te va a cumplir a cambio. Y usan la palabra torcida para fundar esto. Es mentira, no existe el pactar con Dios. No entregues nada para que Dios te dé algo, porque Dios te lo quiere dar y te lo va a dar
si es que realmente lo necesitas y te va a beneficiar. Aún si tú anhelas algo, si es que no te va a beneficiar, Dios no te lo va a dar. Por eso no puedes pactar con Dios, solo puedes cumplir sus principios. Todo esto es el evangelio de la prosperidad. Aléjate de él, recházalo. Y te pido que cumplas esto que la misma escritura dice. Si aún un ángel o yo mismo te predico otro evangelio, sea anatema, dice el apóstol Pablo, o sea condenado. No existe otro evangelio. Hay un solo evangelio, y es el que está en la escritura. No hay otro. No aceptes otro, aún sea de mí o sea de un ángel, dice Pablo en Gálatas 1. No hay otro evangelio. El evangelio de la prosperidad es falso. Gálatas 1, 6 al 9 nos dice esto. No te dejes engañar en esto en particular, porque es de lo que estamos hablando ahora, como en ninguna otra cosa. Si la escritura no te lo dice, no lo respalda, no lo creas. Por eso les invito a que revisen todos los versículos que dejamos a disposición como fundamento de lo que hemos compartido hoy. Dios es nuestro ejemplo, a través de Cristo, a través de su palabra, a través de que sabemos que es fiel. Yo sé que tú sabes que es fiel. Él ha obrado en tu vida fielmente, verdaderamente, poderosamente. Y respecto a dar, Él predica con el ejemplo. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para morir por nosotros, no para condenación, sino que para nuestra salvación. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios,
lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu fidelidad, por tu verdad, porque tú eres la fuente de toda verdad, de todo lo verdadero realmente, y de todo, de todo. Has sido fiel. Desde el principio has sido fiel, porque eres fiel y nunca dejarás de ser fiel, Señor. Te agradecemos por tu provisión, por tu constante amor manifestado en todo lo que necesitamos, espiritualmente primero, materialmente también. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.